En 1973, Chile tenía una inflación del 600%. La gente hacía fila durante horas para comprar pan. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. 50 años después, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en ser admitido en la OCDE, el club exclusivo de las naciones más ricas del planeta. Pero la historia de cómo lo logró no es la que la mayoría cree, porque detrás de los números brillantes hay un grupo de economistas entrenados en secreto por una universidad estadounidense. Un dictador que apostó el futuro de toda una nación a una teoría nunca probada, y una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta. ¿A qué costo se construye la prosperidad? Al final de este video, veremos un momento en 2019, cuando más de 1 millón de personas en Chile salieron a la calle. Lo que pedían hará que entendamos de otra manera todo lo que vamos a contar. Chile siempre fue un país con las cartas en contra. Un país largo y estrecho entre montañas y el mar, con un desierto muy duro al norte y hielo en el sur. Pero en 1879 ganó la Guerra del Pacífico y se quedó con las provincias más ricas en salitre del mundo. El Tesoro Nacional creció un 900%. Chile era el único que controlaba ese producto en todo el mundo. Cuando llegó la Gran Depresión, Chile fue el país más afectado del mundo. El cobre reemplazó al salitre como recurso estrella, pero las minas estaban en manos estadounidenses, la desigualdad era extrema y el crecimiento se frenó a un 0,7% anual. Chile estaba atrapado, y las dos ideologías que prometían sacarlo de ahí estaban a punto de colisionar de la manera más violenta posible. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista, elegido democráticamente en el hemisferio occidental. Nacionalizó las minas, expropió haciendas, subió los salarios. El primer año fue espectacular, pero el boom fue financiado con dinero que no existía. El déficit fiscal pasó de 3,5 a 24% del PIB. La inflación se desbocó a más de 600%. Los estantes se vaciaron, y el gobierno de Estados Unidos con Nixon dio una orden a la CIA. Hagan que la economía sufra. El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet lideró un golpe militar. Allende murió ese mismo día. Lo que siguió fue una dictadura brutal. Pero en medio de esa represión, un grupo de jóvenes economistas estaba a punto de rediseñar por completo la economía chilena. Desde 1955, un programa financiado por las fundaciones Ford y Rockefeller había enviado a unos 100 estudiantes chilenos a la Universidad de Chicago para entrenarse con Milton Friedman. Se les conocería como los Chicago Boys. Tenían un plan de 189 páginas llamado El Ladrillo, rechazado en 1969. Pero cuando Pinochet tomó el poder, el ladrillo estaba ahí, esperando. Lo que hicieron fue un cambio muy brusco en la economía. Eliminaron controles de precios, privatizaron cientos de empresas, abrieron la economía y los aranceles cayeron del 94% a como máximo 10%. En 1981 privatizaron completamente las pensiones. La inflación bajó, pero en 1975 el PIB cayó un 13%. Friedman lo llamó el milagro de Chile. Hasta que en 1982 el milagro se derrumbó. El PIB cayó otro 14% y el sistema bancario colapsó. Pero después de la crisis, algo cambió. En 1985, Hernán Bucci reguló la banca, controló el capital, promovió exportaciones. Y dato crucial, Pinochet nunca privatizó Codelco, la empresa estatal de cobre. El recurso más importante del país jamás fue entregado al libre mercado. En 1990, Chile volvió a la democracia. El nuevo presidente, Patricio Aylwin, sorprendió a todos. No desmontó las reformas. Las mantuvo, pero les añadió lo que la dictadura nunca tuvo: gasto social. Lo que siguió fue la década más espectacular en la historia económica de Chile. El PIB creció al 8% anual. La pobreza cayó del 45 al 11%. La mortalidad infantil se desplomó de 76 a 7 por cada 1000 nacidos. Chile firmó tratados con más de 60 países y en 2010 entró en la OCDE. Chile parecía haber logrado lo imposible: crecimiento sostenido con reducción de pobreza en democracia.
¿Recuerdan que más de 1 millón de chilenos salieron a las calles en 2019? Todo empezó por un aumento de 30 pesos, 4 centavos de dólar, en la tarifa del metro. Pero la protesta no era por 30 pesos, era por 30 años. 30 años de un sistema que había privatizado la salud, la educación, las pensiones, hasta el agua. El 80% de los jubilados recibían pensiones inferiores al salario mínimo. El 10% más rico ganaba el 47% del ingreso nacional. Chile era el país más rico de Latinoamérica en los promedios, pero también el más desigual de la OCDE. El modelo había creado riqueza, pero no la había repartido. Chile no es la historia de un milagro. Es la historia de un país que descubrió que el crecimiento y la justicia no siempre viajan en el mismo tren. Que la verdadera prueba de un modelo no es cuánta riqueza crea, sino cuánta llega a quienes más la necesitan. Su desafío hoy no es crecer más, es crecer mejor.